Bienvenidos, mi nombre es Katy Lozano. Estamos en este set reunidos con Deimer Ballesteros y Saray Bermúdez. En el día de hoy les vamos a hablar de lo que es la Carta Magna de Colombia, o sea, la Constitución Nacional de Colombia. Específicamente un tema de bastante interés que es el de la rama ejecutiva. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que la rama ejecutiva, lo que tengo entendido es que está dividida en 8 capítulos. Estos 8 capítulos comprenden el primero, el presidente de la República, el segundo, el gobierno, el tercero, el vicepresidente, el cuarto, de los ministros y directores de los departamentos administrativos, el quinto nos habla acerca de la función administrativa, el sexto nos habla acerca de los estados de sección, ¿cierto? Y el séptimo, tema de mucho interés, me parece muy interesante, el tema de la fuerza pública. El octavo nos habla acerca de las relaciones internacionales. Bueno, en el día de hoy me gustaría saber qué saben ustedes o qué nos pueden compartir en este set acerca de lo que es la fuerza pública, cómo está integrada, o sea, cómo está conformada, qué características presenta o qué derechos tenemos como nosotros de acuerdo a la defensa como ciudadanos y como nación entera. Coméntenos. Bueno, Katy, con respecto a este capítulo, el capítulo 7 de la fuerza pública posee o está comprendido por 8 artículos que van desde el 216 hasta el 223. Ok, el artículo 216 nos habla acerca de cómo está constituida la fuerza pública. La fuerza pública colombiana está constituida por la Policía Nacional y las fuerzas militares. Katy, este artículo además nos dice que el pueblo o los ciudadanos colombianos están en la obligación de tomar las armas en caso tal de que las necesidades así lo exijan. Puede ser por una posible invasión extranjera o porque los mismos grupos armados ilegalmente que existentes aquí en Colombia pretendan tomar el poder y quitarnos nuestra soberanía. Todas estas labores o todas estas operaciones las realiza la fuerza pública para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. Interesante. Ok, Deimer, pero vamos a nuestra nueva constitución colombiana que nos habla y determina las condiciones que en todo tiempo una persona está eximida de presentar el servicio militar y las prerrogativas o beneficios que da el gobierno a estas personas. Saray, una de las condiciones más notorias o más comunes por medio de las cuales un ciudadano puede ser eximido de prestar el servicio militar es la que el ciudadano padezca de una enfermedad vital o permanente que, claro, lo restrinja de prestar este tipo de servicio. Como por ejemplo, Deimer, la enfermedad del varicocele o limitaciones físicas, limitaciones en la visión o también en el caso de que el hombre en este caso sea hijo único en una familia. O sea, suena muy interesante saber esta temática. ¿Por qué? Porque cuando estemos en la situación de prestar el servicio, un familiar nuestro, saber este tipo de cositas, pues nos podría servir. Y por su parte, ¿cómo está subdividida, cómo está integrada las fuerzas militares? Porque lo que yo tengo entendido es que existe el ejército, la armada, la fuerza aérea, pero ¿cómo están vinculadas estas internamente? ¿Cómo se relacionan? Katy, en el artículo 217, en el primer inciso, nos dice que la nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares que estarán integradas única y exclusivamente por el ejército, la armada y la fuerza aérea nacional. Sí, muy bien. Las fuerzas militares tienen como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la cual reside en el pueblo, la integridad de la nación, el orden constitucional que pues está integrado por las leyes, los derechos y los deberes de cada uno de los ciudadanos y la independencia nacional. En el caso de que otra nación, otro país quiera venir a atacarnos e imponer su poder, las fuerzas militares deben salir en defensa de todos los ciudadanos. Ok, perfecto. Y por último, en este artículo, en el tercer inciso, nos dice que la ley es la que determinará el sistema de reemplazo de las fuerzas militares.
Además, también nos dice que la ley es la que determinará cuál será los ascensos, los derechos y las obligaciones que tendrán los integrantes de las fuerzas militares. Y por último, el régimen especial de carrera prestacional y disciplinario que tendrán los integrantes de este sistema. Todo esto se basa en dependiendo de la experiencia y del conocimiento que tengan cada uno de los integrantes de las fuerzas militares. Es decir, que un ascenso de un oficial o de un general es determinado por la ley, ¿sí? Claro, suena muy interesante. Y pues, ¿qué sucede con respecto a la policía, el cuerpo policial? Porque ya hemos hablado de las fuerzas militares, ahora coménteme qué sucede con la policía. Bueno, la policía está organizada especialmente por la ley. Esto podemos encontrarlo en el artículo 218 de nuestra Constitución. Y también pues la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la nación. Es decir, ¿cómo así? De naturaleza civil, pues podríamos decirlo que son civiles en defensa de civiles. Ok, perfecto. O sea, y la finalidad primordial de esta es mantener las condiciones necesarias o aptas para ejercer los derechos y libertades públicas. Sí. Y conjuntamente asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. ¿Y qué me pueden comentar acerca de lo que sucede con el cuerpo policial? O sea, ya hablamos de las fuerzas militares, pero ¿qué sucede después con la policía? Bueno, la policía está organizada especialmente por la ley. Esto podemos encontrarlo en el artículo 218 de la Constitución. La Policía Nacional es un cuerpo de naturaleza civil permanentemente armado. Ok. Sí. Entonces, está integrado por civiles para la defensa de civiles. Ok, perfecto. Y me imagino que está a cargo de la nación, ¿cierto? Y pues su finalidad primordial o fundamental es mantener, digamos, las condiciones necesarias y aptas para ejercer los derechos y libertades públicas y conjuntamente asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Paz, pues es un término que se está tratando en estos tiempos con respecto a los tratados de paz, que se llevan a cabo permitiendo de que se evadan o que no intervengan mucho las anomalías que se están presentando para la optimización de la paz, ¿cierto? ¿Y qué más nos pueden comentar acerca de esto? Bueno, Katy, para finalizar en este artículo, nos dice que el cuerpo de policía, al igual que las fuerzas militares, la ley es la que determinará el régimen especial de carrera, prestacional y obligatorio que deberán seguir los integrantes de este cuerpo policial. Ok. ¿Y qué más me pueden comentar acerca de, en general, la fuerza pública? Bueno, Katy, en el artículo 219 nos dicen que la fuerza pública no es deliberante, es decir, no puede tomar decisiones sin una supervisión de una autoridad legítima y que tampoco puede reunirse sin la supervisión o el permiso de este tipo de autoridades. Además nos dice que la fuerza pública no puede realizar peticiones, a no ser que estén vinculados o relacionadas con el cargo que ellos estén desempeñando o la moralidad de la fuerza pública, sino con un acuerdo que se lleve con las respectivas leyes. Ok, también nos dice que los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función de sufragio, es decir, su participación en el voto es nula, ni tampoco de participar en actividades relacionadas con partidos o movimientos políticos. Ok, perfecto. ¿Y qué más pasa con respecto a los miembros de la fuerza pública, con respecto a de pronto sus grados o sus honores internos? Precisamente en el artículo 220, nos dice que los miembros de la fuerza pública no pueden ser privados de sus grados, honores ni pensiones, a no ser que la ley lo determine y dependiendo del modo o de la manera en que ésta lo establezca. Ok. Ya sea que
alguno de los integrantes de la fuerza pública haya infringido alguna norma que lo prive de una disminución en este tipo de grados, honores y pensiones. Bueno, a pesar de todo lo que hemos hablado, también me gustaría saber acerca de los delitos que cometen estos, que si no estoy mal están contemplados en el artículo 221, que fue modificado por el Acto Legislativo 2 de 1995, si no estoy mal. Sí, tienes razón. Ok, la situación que se presenta en este artículo es que, a diferencia de cualquier ciudadano común, los miembros de la fuerza pública, si cometen delitos, serán juzgados por las cortes marciales o los tribunales militares. Estos estarán basados pues, en el Código Penal Militar. A su vez, los miembros de la fuerza pública serán los funcionarios de las cortes marciales o los tribunales militares. Estos pueden estar en servicio activo o retirados. Ok, ¿y qué pasa con la parte profesional y social de estos miembros? Bueno, Katy, en el artículo 222 nos dice que la ley determinará los sistemas de promoción profesional, cultural y social de los miembros de la fuerza pública, es decir, la publicidad que se le dará en los medios de comunicación. Además, cómo se le impartirá la enseñanza basada en los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos. ¿Y qué más me pueden comentar ustedes acerca del control del armamento con respecto a la guerra, a los explosivos? ¿Qué me pueden manifestar? Bueno, esto se resume en el artículo 223, ¿cierto? Sí, en el artículo 223 nos dice que solo el gobierno es el encargado de producir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de las autoridades competentes. En este caso, las autoridades competentes, Katy, son el comando, pues es el comando general de las fuerzas militares. Ok, perfecto, interesante. Es más, yo creo o pienso que este permiso no podrá extenderse, digamos, en los casos específicos a la asistencia de reuniones políticas, a elecciones o sesiones de asambleas o corporaciones públicas, ya sea para presenciarlas o para simplemente actuar en ellas. ¿Qué más nos pueden comentar acerca de esto, de los miembros de la fuerza? Bien, Katy, bueno, en el último inciso de este artículo nos dice que los órganos nacionales de seguridad y otros cuerpos oficialmente armados, establecidos ya con un permiso previo de la ley, podrán portar armas en caso tal de que hay una regulación del gobierno y de acuerdo con las normas o las pautas que el gobierno establezca. Este tipo de organismos pueden ser la SIJIN, el CTI o los grupos de escoltas de los dirigentes políticos o de las personas influyentes en nuestro país, Colombia. Ok, muy interesante saber eso. Es más, es bueno saber de que hablando en palabras castizas no todo es color de rosa con la fuerza pública, porque sabemos que siempre están involucrados en actos de corrupción estas fuerzas militares, tanto como la policía, o sea, al igualmente. ¿Qué pasa? Que hace alrededor de unos cuantos días sucedió que un taxista infringió la ley y un policía normalmente le dijo que quería 100.000 pesos, así, dicho en palabras castizas, los necesitaba. Y por tanto, le dijo el taxista que no los tenía. Le tocó al taxista ir al banco a recaudarle el dinero a él para dárselo. O sea, ¿qué pasa? Que se está viendo algo que es injusto. Sí se dan cuenta de que las cosas no son así. Entonces, para esto existe la justicia penal militar, que es la que se encarga del cumplimiento a cabalidad de las autoridades competentes, ¿cierto? Que se den las cosas como son. Además de esto, hace alrededor de un mes hubo una comisión, un encuentro con las fuerzas militares de Ecuador para mirar las fronteras y el cumplimiento de lo referente a los grupos al margen de la ley, a todas esas cosas para que haya una paz dentro de todas las fronteras, ¿cierto? Entonces, muchas gracias por haber asistido aquí, entonces que les vaya muy bien. Nos ha Gracias servido de mucho. por la invitación.
Mi grupo está conformado por Rubén Darío Figueroa, José Andrés Pérez Llorente, Cristian Viloria, Andrés Correa y mi persona, Alberto Bolimpia Real. Les voy a exponer sobre el título 8 de la rama judicial en el capítulo 2 de la jurisdicción ordinaria, pero es pertinente primero hablarles sobre las ramas del poder público. En Colombia encontramos 3 ramas. Está la rama ejecutiva, que está conformada por el presidente, el vicepresidente y los ministros. La rama legislativa, que está conformada por la Cámara de Representantes y el Senado. Y la rama judicial, que está conformada por la jurisdicción ordinaria, jurisdicción contenciosa administrativa, jurisdicción constitucional, jurisdicciones especiales, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Nacional y Fiscalía General de la Nación. Pero me voy a centrar más en la jurisdicción ordinaria, que está conformada por la Corte Suprema de Justicia, tribunales superiores, juzgados del circuito y juzgados municipales. El capítulo 2 nos habla sobre la jurisdicción ordinaria, que es la encargada de resolver los litigios atinentes a los asuntos penales, civiles, laborales, agrarios y de familia, en el cual inicia en el capítulo 2 del artículo 234, de que nos habla de la Corte Suprema de Justicia, y lo podemos encontrar en la Constitución de 1991 de Colombia, y lo vamos a leer. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de jurisdicción ordinaria y se compondrá del número impar de magistrados que determina la ley. Esta dividirá la Corte en salas, se señalará a cada una de ellas los asuntos que debe conocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno. ¿Qué nos quiere decir? Que es la máxima instancia de jurisdicción ordinaria de la República de Colombia, integrada por 23 magistrados elegidos por la misma, corporación de las listas conformadas por el Consejo Superior de la Judicatura, para periodos individuales de 8 años. Las salas que nos habla el artículo 234 son la sala plena, la sala de gobierno, la sala de casación penal, que está conformada por 9 magistrados, la sala de casación civil y agraria, que está conformada por 7 magistrados, y la sala de casación laboral, que está conformada por 7 magistrados. En el artículo 235 son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia. Primero, actuar como tribunal de casación, es decir, resolver el recurso extraordinario de casación que tiene por objetivo anular una sentencia judicial o que ha sido dictado en procedimiento que no ha cumplido las solemnidades legales. Juzgar al presidente de la República o a quien haga sus veces, vicepresidente, y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174, por cualquier hecho punible que se le impute, conforme al artículo 175 de los numerales 2 y 3. Los funcionarios que habla el artículo 174 son magistrados de la Corte Suprema de Justicia del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación. Y los hechos punibles que consagra el artículo 175, numerales 2 y 3, son los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones como peculado o también delitos comunes, o por fuera de su investidura como homicidio. Tercero, investigar y juzgar a los miembros del Congreso. Cuarto, numeral, modificado artículo 1, acto legislativo el 6 de 2011. Juzgar previa acusación del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal General de la Nación o de sus delegados de la Unidad de Fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia. A los ministros del despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado, ante los tribunales, a los directores de los departamentos administrativos, al Controlador General de la República, a los embajadores y jefes de misión diplomática o consular, a los gobernadores, a los magistrados de tribunales y a los generales y almirantes de la fuerza pública, por los hechos punibles que se le imponen. Es decir, de que la Corte Suprema de Justicia tiene que juzgar a estos funcionarios. Quinto, conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el gobierno de la nación en los casos previstos por el derecho internacional. Es decir, que la Corte Suprema de Justicia tiene que conocer de los procesos adelantados por los agentes diplomáticos acreditados ante el gobierno de la nación. Sexto, darse su propio reglamento, es decir, que ellos mismos tienen la facultad de imponerse sus reglas pero de su cargo. Esto no debe contrariar la Constitución ni las normas sustanciales y procesales. Séptimo, las demás que determine la ley. Pues esta fue nuestra exposición. Muchas gracias.
Buenos días, nuestro tema de exposición es el título 9 de la Constitución Política de las Elecciones y de la Organización Electoral. Los integrantes del grupo son Daniel Bustamante, Juan David Payares, Julio César Peñata, quien me está grabando, Luis Serrano y quien les habla, Estefanía González. El capítulo que nosotros elegimos fue el número 1 del sufragio y de las elecciones. Ustedes saben que por motivos de tiempo y otros factores esta exposición no se puede hacer muy larga, tiene que ser algo muy breve. Nosotros tratamos de resumirlo totalmente, pero obvio con la intención de que ustedes puedan entender y puedan captar bien el tema. Espero que les guste y que les sirva mucho. Gracias. Y los dejo con mi compañero Juan David Payares, que le va a explicar el tema más a fondo. Buenos días, mi nombre es Juan David Payares. Como el compañero lo había dicho anteriormente, nos tocó el título 9 y nosotros de ahí escogimos el capítulo 1 que habla sobre el sufragio y de las elecciones. Bueno, este empieza por el artículo 258, que nos dice que el voto es un derecho de cada ciudadano y el Estado debe velar para que esto se cumpla de una manera exacta, que no haya ninguna presión extrínseca, sino algo intrínseco. También nos dice que en las elecciones los candidatos podrán emplear tarjetas numeradas e impresas que ofrezcan una buena seguridad. También nos dice este artículo que en las mesas de votaciones debe haber un cubículo de manera propia donde el votante no se sienta fastidiado por el exterior. También nos da como especie de unas reglas que debe tener, que la votación debe hacerse única y solamente una vez, que también el voto, o sea, una forma más fácil cómo se podría hacer este voto, que sería por el voto electrónico, que esto este voto electrónico nos brinda más seguridad y agilidad al momento de la votación. El artículo 259 nos dice que quienes eligen el gobernador y alcalde imponen el mandato al elegido, que se inscribió anteriormente que se inscribió anteriormente a este cargo. El artículo 260 nos dice que los ciudadanos en forma directa eligen al presidente, vicepresidente, senador, representante, gobernador, diputado, alcalde, senador municipal y senador distrital y las demás autoridades. Muchas gracias. A continuación, los dejo con mi compañero Julio César, que le explicará los siguientes artículos de este capítulo. Siguiendo los artículos que le dijo mi compañero anteriormente, le tengo también el artículo 262 de la Constitución Política, que nos dice que las elecciones del presidente y vicepresidente no podrán coincidir con otra elección. O sea, que esto quiere decir que cuando hacen las elecciones del presidente y juntamente las del vicepresidente, esas elecciones tienen que ser en un solo tiempo, un lapso de tiempo único. No en ese tiempo que están realizándose esas elecciones, no pueden haber otras elecciones, sean de concejales, de gobernador, no pueden haber otras, sino simplemente vicepresidente y vicepresidente. Pero acá nos sigue diciendo este artículo, que la del Congreso se hará en fechas separadas de la elección de autoridades departamentales y municipales. También les tengo el artículo 263, que nos dice que para todos los procesos de elección popular, los partidos y movimientos políticos presentarán una lista de candidatos únicos. O sea que cada movimiento político o partido tendrá un candidato en específico, único, que se representa a ese movimiento político o partido, que será el que saldrá a darse a conocer a las personas, al pueblo de Colombia,
representándose por ese partido. También les tengo el artículo 263-A, que nos dice que la adjudicación de curules entre dos miembros de la respectiva corporación se hará por el sistema de cifras repartidoras. O sea que aquí las curules que van a adquirir cada partido se adquieren según el número de votos que adquiera cada candidato. Eso lo van a dividir según sea por el número 1, 2 o 3. Lo dividen y ahí en esa división saldrá el número de la curul que va a adquirir dicho partido. Pero también les quiero hacer una parte del artículo 263, que nos dice que para garantizar la equitativa representación de las curules de las corporaciones públicas se distribuirán mediante el sistema de cifras repartidoras entre la lista de candidatos que superan un mínimo de votos, que no superen un mínimo de votos que puede ser inferior al 3%. O sea que ese porcentaje no puede ser inferior al 3%. Tiene que ser 3% o más del 3%. Bueno, este es todo los artículos que contiene el título 9 de las elecciones y de la organización electoral del capítulo 1 del sufragio y de las elecciones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber visto nuestra exposición. Espero que les haya gustado y que les haya servido mucho. Muchísimas gracias y hasta luego. Muy buenos días, mi nombre es Sandra Lorena Guzmán Reyes. Nuestro grupo está conformado por Julián Portillo, Eunice Luna, Rodrigo Salas, Carol Puerto y Lady Sánchez. El tema que a nosotros nos tocó fue el título 10 de los organismos de control, que consta de 2 capítulos. El primero nos habla de la Contraloría General de la Nación, que va desde los artículos 267 hasta el 274. Pero nosotros escogimos el capítulo 2, que habla del Ministerio Público, que va desde los artículos 275 hasta el artículo 200. El Ministerio Público es un organismo público, generalmente estatal, el cual se ajusta dentro de un Estado de Derecho democrático. Este está conformado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal. Estos organismos se encargan de representar los intereses civiles ante el Estado colombiano, impulsando y haciendo efectivos los derechos humanos, manteniendo una constante vigilancia y control de la promoción y protección del Procurador General de la Nación. Es el máximo director del Ministerio Público. El actual Procurador de la Nación se llama Alejandro Ordóñez Maldonado. Es el Supremo Director del Ministerio Público. Este fue elegido por el Senado de Colombia como Procurador General de la Nación para el periodo del cargo desde 2009 hasta 2013 y fue reelegido para un periodo de 2013 hasta el 2017. El Procurador General de la Nación será elegido por el Senado por un periodo de 4 años de terna integrada por candidatos del Presidente de la República y por candidatos del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados o agentes, tendrá las siguientes funciones. Primera, vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales, proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, defender los intereses de la sociedad, defender los intereses colectivos, en especial las del ambiente, velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. Deberá ejercer vigilancia a quienes desempeñen cargos públicos.
Este deberá también intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas. Este debe rendir anualmente cuentas de su gestión al Congreso. Este debe exigir a los funcionarios públicos y a los particulares información que consideren necesaria y las demás funciones que determine la ley. El Ministerio Público funciona como una policía judicial. Bueno, el Procurador General de la Nación directamente deberá ejercer las siguientes funciones. Primero, desvincular del cargo por previa audiencia y mediante decisión a aquel que infrija la ley, a cualquier funcionario público que falte a la Constitución política. Este deberá emitir conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten contra funcionarios sometidos a fuero especial. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas en su competencia, exhortar al Congreso para que expida las leyes que aseguren la promoción, el ejercicio y la protección de los derechos. Rendir concepto en los procesos de constitucionalidad, nombrar y promover de conformidad con la ley los funcionarios empleados de su dependencia. También vamos a hablarles ahora del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo trabaja junto con el Procurador General de la Nación. El actual Defensor del Pueblo se llama Jorge Armando Otálora. Este fue elegido por la plenaria de la Cámara con 126 votos. El Defensor del Pueblo formará parte del Ministerio Público y ejercerá sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación. Artículo 281. Bueno, el Defensor del Pueblo tiene las siguientes funciones. Primera, orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional, divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza, invocar el derecho de habeas corpus e interponer las acciones de tutela, organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la ley. También deberá interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia, presentar proyectos, rendir informes al Congreso y también las demás que determine la ley. Artículo 282. Bueno, compañeros y compañeras, fue un gusto tratarles de explicar los artículos del título 10. Espero que les haya gustado esta información. Gracias. Buenas, en esta ocasión le vamos a hablar del artículo 371 del capítulo 6 de la Constitución Política de Colombia, que se encarga de la banca central. Vamos a explicarles más que todo de qué se encarga esto. Este artículo más que todo se habla de la idea general de las funciones, doctrinas y limitaciones del Banco de la República, donde nos dice que este ejercerá funciones de banca central, estará organizado como persona jurídica de derechos públicos, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, y está sujeto a un régimen legal propio, es decir, la Ley 31 de 1992, donde se encuentran todas las leyes que regulan al Banco de la República en todos sus ámbitos.
Dentro de las funciones básicas del Banco de la República están regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito, además de esto, emitir la moneda legal, administrar las reservas internacionales, donde todas estas ejercerán coordinación con la política económica general, y además el banco rendirá al Congreso como ente controlador informe sobre la ejecución de las políticas a su cargo y los demás asuntos que se les soliciten. El artículo 372 del capítulo 6 de la Constitución Política de Colombia habla sobre lo que es la Junta Directiva del Banco de la República. La Junta Directiva del Banco de la República será la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia de la nación, conforme a las funciones que le asigne la ley. Tendrá en su cargo la dirección y ejecución de las funciones del banco y estará conformada por 7 miembros, entre ellos el ministro de Hacienda, quien será el presidente de la Junta. Dentro de la Junta está el gerente del banco y este será elegido por la misma Junta Directiva y a su vez será miembro de ella. Los 5 miembros restantes serán exclusivamente nombrados por el presidente de la República para periodos prorrogables de 4 años, reemplazando a 2 de ellos cada 4 años. Los miembros de la Junta Directiva representan exclusivamente el interés de la nación y no solo el interés del banco. Actualmente la Junta Directiva del Banco de la República está presidida por Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda. Como gerente general está José Darío Uribe y hay 5 puestos de codirectores. En orden descendente está Adolfo Meisel, Ana María Guacha, Carlos Cano, César Vallejo y Juan Zárate. Y como secretario de la Junta Directiva está el abogado Alberto Boada. Los 6 primeros puestos administrativos de esta Junta están en cabeza de economistas. El Congreso dictará la ley a la cual debe ceñirse el Banco de la República. Esto es, el Banco de la República no es un organismo autónomo. Para el ejercicio de sus funciones y las normas con sujeción a las cuales el gobierno expedirá los estatutos del banco en los que determine, entre otros aspectos, la forma de su organización, su régimen legal, su función de junta directiva y de consejo administrativo, cuánto durará el gerente, las reglas para la constitución de sus reservas. Entre estas reglas, la regla de estabilización cambiaria y monetaria. Esta regla es más o menos mantener el valor de la moneda cuando aumenta o disminuye la demanda y la oferta de las divisas extranjeras, y el destino de los excedentes de sus utilidades. El presidente de la República ejercerá la inspección, vigilancia y control del banco en los términos que señale la ley. El presidente en este caso entra a ser como el fiscal inspector de todos los procedimientos y de todas las transacciones que se generen en el Banco de la República. Yo les hablaré sobre el artículo 373 del capítulo 6, que trata sobre la banca central. El Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a toda costa el Estado siempre tratará de que la moneda nacional no pierda su valor. O sea, que el banco defenderá a capa y espada el valor de su moneda, o sea, el peso. El banco no podrá establecer cupos de crédito ni otorgar garantías a favor de particulares. ¿Pero qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que el banco no brindará crédito a particulares o entidades privadas no autorizadas, salvo que cuando se trate de intermediación de crédito externo. Pero nosotros nos preguntaremos, ¿qué es un crédito externo? Los créditos externos son los recursos que obtiene el Estado con toda clase de acreedores dentro de los términos legales establecidos por la ley, con los que el sector público o el sector privado sostienen transacciones financieras para apoyo transitorio a los establecimientos de crédito y de liquidez. Ahora hablemos de las operaciones de financiamiento. Las operaciones de financiamiento a favor del Estado requerirán la aprobación unánime, o sea, una aprobación total a favor de la Junta Directiva del Banco de la República, o a menos que se traten de operaciones de mercado abierto. ¿Pero qué es una operación de mercado abierto? Las OMA, o sea, operaciones de mercado abierto, son las compra y venta de títulos que realiza el Estado exclusivamente al mercado y no directamente a quien emite o posee dicho título. Un título, ¿cómo podemos definir un título? Un título se puede definir como un documento negociable, o sea, este implica a la persona o entidad que pueda venderlo. O sea, esto es necesario para certificar o garantizar los derechos o beneficios de su poseedor legal. ¿Y qué es el poseedor legal? El poseedor legal es aquel que la ley reconoce como dueño del título.
y las obligaciones de quien lo emitió, o sea, la persona que decidió crear el título. El legislador en ningún caso podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de los particulares, ya que esto caería en irregularidad.